Recibimos ahora a la doctora Francis Báez, directora del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Doctora, siempre es un gusto que usted pueda venir a 55 minutos. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo está usted, doctora? ¿Qué le parece este reporte que ha hecho La Voz de América respecto de cómo vivimos una pandemia de salud mental? ¿Está bien empleado ese término desde su punto de vista y cómo se ve en República Dominicana la pandemia mental? Claro, mira, COVID fue una pandemia, pero la salud mental sabíamos que iba a ser una pandemia y aún mayor que COVID. ¿Por qué? Porque COVID te afectaba a uno en la casa, mientras que la salud mental se le afectaba a todos en la casa. Significando que por cada persona que padecía COVID, habían 9 personas aproximados, se buscó una media, que se iban a afectar a nivel de salud mental, de una u otra forma. Se afectaban por el miedo o el pavor a ser contaminado y a padecer la enfermedad, pero también se afectaban por el miedo y el pavor de perder a su familiar porque estaba padeciendo COVID. Porque si todos sabemos, COVID se vendió como la enfermedad catastrófica que más mataba inmediatamente. Cosa que al final no fue así. COVID era una enfermedad o es una enfermedad que es muy contaminante, pero su letalidad es más baja que la influenza. Pero a la forma de venderse, de haber tanta contaminación a la vez y de tanta contaminación un grupo morir, entonces se veía como la enfermedad que iba a exterminar la humanidad y que iba a matar a todo el mundo. Entonces, ¿qué trajo con esto COVID? Trajo con esto la ansiedad. La gente comenzó a sentirse ansioso, por eso tenía miedo que alguien se le pegara. Hubieron gente que en tiempo de pandemia llegaron a tener roce de pleitos con otro, porque simple y llanamente, despégueseme un poco. ¿Me entiendes? Le hablaban mal a otro y se hablaban entre ellos mismos mal. Entonces, esta limitante que tuvo COVID desde el encierro, desde el distanciamiento, desde obligatoriamente una mascarilla, un lavado de manos, hubieron gente que se quemaron la mano con alcohol de tanto que se lavaban las manos. Este pavor, más la familia que se te contaminó, esto inclusive ha dejado huellas totalmente imborrables. Todavía es el tiempo que COVID ha bajado la tasa de contaminación y la tasa de letalidad, y tú te encuentras personas que por nada en el mundo se quitan las mascarillas. Yo tuve un joven frente a mí y yo le decía en el consultorio, quítatela. Yo tengo una mampara transparente, más yo estoy a 5 metros del paciente. Yo decía, quítatela, que yo no tengo COVID, te la puedes quitar. Y me decían, no, que no puedo, pero con un pavor y un miedo y una ansiedad tremenda. Pero así mismo yo me he encontrado con muchísimas personas. ¿Por qué? Porque quedaron esas huellas. Pero esas son las visibles. Pero aquellas que son invisibles y que se han tornado una pandemia mayor que COVID, es la ansiedad. ¿Por qué? Porque todos en un momento vivimos un tiempo de ansiedad. Inclusive nuestro mismo sistema sanitario vivió un tiempo de ansiedad. Nuestro sistema sanitario hizo así, dijo, no hay enfermedades que existan, solo COVID. Y cogió todos los hospitales y todo era COVID. De hecho, la gente dejó de ir a atenderse por otras cosas. Tú sufrías de la presión, del corazón, de los riñones, de la diabetes, y nadie iba al médico. Prefería automedicarse en su casa o llamar al especialista, pero no voy al hospital porque ahí está COVID. Y a COVID se le dio una prioridad. Nuestro mismo sistema sanitario entró en tensión, en una tensión emocional, porque tuvimos muchas infecciones. Entonces teníamos que darle entradas a ellos y auxiliarlos para que esto no aumentara lo que era la letalidad o la muerte, la tasa, el índice de muerte. Entonces, ¿pero qué pasó? Entonces aquí se manejó una atención a nivel del servicio sanitario, una atención a nivel social, porque tú tenías que mantener un distanciamiento, pero también tenías que tener un encierro para quitar la socialización. El ser humano no está acostumbrado a que le quiten la cosa de golpe, sino que las cosas se vayan instaurando paulatinamente. Entonces, con el encierro que hubo un tranque rápido. Hubo un cierre sin agotar el debido proceso de adaptación que tiene el ser humano. Entonces, las personas se encerraron. Entonces, fíjate que cuando los horarios que se abrían para ir a supermercado, a banco y esto, eran como abarrotados.
pero también tenían miedo a pegarse, también tenían miedo a hablarse, nadie se saludaba, pero asimismo también teníamos miedo a visitar nuestra familia, compartir con nuestra familia. Llegó un momento que lo que compartían eran los núcleos, y a veces en los núcleos, si había un infectado, el núcleo hacía así, le sacaba los pies al infectado y el infectado se quedaba solito. Y yo puedo decirlo por experiencia propia. En mi casa, cuando yo me contaminé la primera vez de COVID, que me dieron los 3, gracias al Señor, de una forma muy suave. Mi hijo se trancó porque fue el único que no le dio. Él fue que se alejó y dijo, cuando ustedes estén abajo, yo estoy arriba, y cuando ustedes suban, yo bajo, pero juntos no estamos. Durante una semana, hasta que no pasara el tiempo de contaminación. Entonces, ¿en qué estrés vivió mi hijo? Pero también qué estrés viví yo. Y gracias a Dios que yo soy una persona que trabajo la salud mental. Y yo dije, espérate, yo tengo que razonar y tengo que entender que tenga ansiedad es él, no es que él me está rechazando. No es que yo me siento mal, pero esa capacidad la tuve yo de razonarla. Pero ¿cuántas personas no razonaron eso en la casa? Y manejaron precisamente la ansiedad y la depresión y el rechazo de su propia familia. No, y algunas se tradujeron en violencia. Claro. Porque la gente no entendía la ansiedad, no todo el mundo la descifra. Muchas veces ni siquiera la persona que lo está padeciendo. Claro, lo que pasa es que hay muchas formas de cada quien asimilar y reaccionar. Así como yo digo, los dedos de las manos son diferentes, así mismo las personas somos diferentes. Y no todos van a tener la misma reacción. Muchas personas reaccionaron irritables, otros reaccionaron con ansiedad. Y se desarrolló una ansiedad inclusive a la comida y al juego tremendo. Tú ibas a los supermercados en ese tiempo y todo lo que era dulce, bizcocho, galleta, todo eso estaban vacíos esos estantes. Los de los alimentos normales y vegetales estaban llenos y los otros estaban vacíos. Y el departamento de bebidas alcohólicas también. Entonces, ¿qué hizo? Hubo un aumento en la demanda de los dulces, que son los que calman ansiedad, y el alcohol, que también en su momento de inicio calma ansiedad, aunque después puede provocar depresión porque es un depresivo. Entonces, de ahí partimos y salimos entonces de ese vendaval de COVID y salimos afuera entonces con todas aquellas impotencias que manejamos, con todas aquellas frustraciones, con todas aquellas adaptaciones impuestas que no fueron primeramente internalizadas y canalizadas por nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué salimos? Un grupo de lobos feroz a la calle, un grupo de personas irritables, un grupo de personas ansiosas, un grupo de personas, como decía mi papá en su tiempo, neuróticas totalmente, entonces muy reactivas a cualquier situación. Hay gente que si tú la miras te dice que tú me estás mirando, pero hay gente que si tú le dices por favor muévase un poquito, te habla mal, te contesta mal, y tú dices pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Eso puede ser mala educación, pero también puede ser otras cosas. No, se puede ver como una mala educación, pero se está viendo como una reacción de explote a aquel cúmulo que tiene cada quien dentro de sí. Todos acumulamos en ese momento ansiedad, depresión. Los médicos nos metimos en burnout, que es la enfermedad de estrés por el trabajo laboral. Recuérdense que hubieron médicos que se cansaron, específicamente porque hubo un grupo de especialistas que salieron del play y se quedaron jugando ¿quién? Los internistas, los médicos generales, los neumólogos y los psiquiatras. Los psiquiatras no pudimos dejar de trabajar porque COVID no solamente afectaba a los pulmones, sino que también afectaba una área del cerebelo que están las células gliales, que son las responsables del humor y del ánimo y de la ansiedad. Entonces muchos pacientes hacían depresiones con COVID, hicieron insomnio, otros se psicotizaron, otros no hicieron crisis maníaca, sin ser pacientes psiquiátricos. Entraron a psiquiatría, inclusive algo que se demostró y está demostrado científicamente, que COVID afectó tanto el sistema nervioso, que uno de los síntomas a veces, para solamente tú decir tener COVID, era que tú perdieras el olfato. Sí. Y el olfato y el gusto. ¿Y el olfato y el gusto, quién es responsable de ello? El sistema nervioso. Tú hueles por un nervio que se llama olfatorio y tú sabes la cosa dulce, salada, amarga o lo que sea, por un nervio que se llama hipogloso. Entonces, esos nervios en esas áreas del cerebro fueron afectadas por COVID. ¿Es posible que la gente en medio de toda esa ansiedad, doctora, perdiera el olfato o el gusto, pero escuché más del olfato sin tener COVID? No, mayormente quienes los perdían eran porque tenían COVID y era inclusive prácticamente un diagnóstico, era casi una prueba diagnóstica para nosotros. Nosotros hacíamos la prueba por protocolo,
Pero cuando una persona no tenía anosmia, que es la pérdida del olfato, nosotros decíamos, hazle la prueba y Para te salían confirmar. positivos. Y había gente que inclusive no se hacían la prueba, pero tenían la anosmia y ya uno lo que hacía era que tomaba las medidas con ellos en su casa. ¿Por qué? Porque tenían la enfermedad. Fíjate una cosa, el olfato se pierde por dos cosas. O porque tú tengas un daño directamente en el cerebro, en el nervio, o porque tú tengas un problema de sinusitis que te disminuye el olfato. De lo contrario, no se perdía el olfato. Entonces, cuando el olfato se pierde, es porque hay un daño a nivel cerebral. Yo escuché personas decirme, y decir aquí, personas que nos mandaban mensajes, que estaban tan nerviosos que por momentos sentían que no olían, Claro. pero no habían perdido el olfato. No, eso lo que hacían era un bloqueo a nivel del nervio olfatorio. Como tú haces un bloqueo a nivel de los nervios respiratorios, cuando tú sientes que te falta el aire y que te está ahogando por ansiedad, tu mismo cuerpo hace que tú tengas un espasmo a nivel de ese nervio. Entonces mucha gente sentían que no olían, pero cuando olían el vinagre le llegaba, Sí. o cuando le ponían el amoníaco le llegaba. Entonces ahí tú decías, espérate, es psicosomático que está somatizando. La ansiedad lo tiene tan fuerte que entonces somatiza. Hay mucha gente que le da una taquicardia que se está muriendo y lo llevan a la emergencia y le tiene hacen un de todo ataque y no de le encuentran pánico. nada. ¿Y qué es? El sistema nervioso del corazón que se estimuló por la ansiedad, por la descarga del impulso Doctora, eléctrico. si tuviéramos que definir qué es la ansiedad, qué es el estrés y qué es la depresión, para que la gente pueda entender conceptos distintos. Para que se vayan ubicando dónde andan o qué es lo Porque que ahora tienen. cualquiera dice, tengo estrés, todo el mundo tiene estrés y es posible que realmente tengan estrés, pero es cada vez más frecuente escuchar a la gente decir estoy ansioso o estoy depresivo. Eso es bueno y es malo porque se va regularizando entender que la gente puede estar depresivo y no hay que excluirla, no hay que alejarla. Okay. Pero es frecuente escuchar a la gente decir estoy ansioso bajo cualquier circunstancia. ¿Cuál es La el diferencia concepto entre- de cada uno? Sí. Óyeme, lo primero que tenemos que entender que el estrés es una enfermedad de psiquiatría, El estrés. psiquiátrica. Y todos en un momento de la vida tenemos estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es tú de sentir un desconfort ante diferentes situaciones que tú estés viviendo. Puede ser por sobrecarga de trabajo, puede ser por sobrecarga en tu familia, de los problemas familiares, puede ser por sobrecarga en lo que es el problema interpersonal con otro, con amigos, con pareja, contigo misma, con tu ritmo de vida. Entonces el estrés viene a sumarse como enfermedad. ¿Por qué? Porque el estrés tú lo vives en tus emociones y eso va a alterar tus neurotransmisores cerebrales. Por lo tanto, te vas a producir entonces, como decían en el documental, un trastorno a nivel de la hipófisis, que es aquí en tu cerebro. Entonces, de tu cerebro baja a tus hormonas y de tus hormonas baja a los riñones. Y el riñón produce una famosa sustancita que se llama cortisol, que desbarata los músculos y te desbarata todo. Por eso es famoso estrés, da dolor. Las famosas neurofibromialgias son del psiquiatra. Somos nosotros los que tratamos esas enfermedades. Pero la gente tiene el estigma de que el psiquiatra solamente ve al que anda sucio, tirando piedra y hablando solo en la calle o agresivo. No, el estrés es una enfermedad del psiquiatra y es con el psiquiatra que hay que tratarla, porque es el sistema nervioso el que está produciendo todas aquellas cascadas de quitarte el sueño, de darte dolor en el cuello, de darte dolor en la espalda, de darte dolores migratorios en diferentes sitios. Eso es estrés. Eso es estrés. Inclusive el estrés es tan fuerte que bloquea, te baja la capacidad de tú entender y de tú funcionar, de tú producir. Tú puedes ser la mejor productora y el día que tú tienes estrés te equivocas 20 veces. El día que tú tienes estrés te dicen la cosa y tú estás en el aire porque tu mente se bloquea, el estrés bloquea. Eso ha pasado aquí muchas veces, no creo que usted está diciendo algo que... No, entonces la gente tiene que entender y reconocer que el estrés es una enfermedad y que es de psiquiatría, vaya al psiquiatra, pierde el miedo, como usted va al cardiólogo, vaya al psiquiatra. Entonces aquí ese es el estrés, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de la parte de lo que es la ansiedad. Quiero que haga una pausa ahí, porque tenemos público por lo que veo aquí atrás y necesitamos hacer una pausa comercial y que usted se tome su tiempo con lo que es la ansiedad para diferenciarla de la depresión. Exacto.